Como les decía entonces, hoy vamos a hablar de tres textos, dos de Claudia Laudano. El primero que se llama Ni una menos en Argentina, activismo digital y estrategias feministas contra la violencia hacia las mujeres. El segundo de la misma autora, que se llama Ciberfeminismo. Y por último, el texto de Palumbo y Di Napoli, que se llama No es no, gramática de los ciberscratches de las estudiantes secundarias contra la violencia de género en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Ya, bueno, en estas clases y en las clases con Andrea veníamos charlando sobre todo lo que tuvo que ver el Ni Una Menos en Ni Una Menos, en un montón de movimientos que fueron trascendentales posteriormente en nuestro país e incluso a nivel internacional, ¿no? Bueno, estamos en una semana bastante sensible también con respecto a esto, entonces está buenísimo poder reapropiarnos otra vez de lo que significó el Ni Una Menos y la fuerza que tuvo y que tiene este movimiento en nuestro país, en países limítrofes y también en otros países del mundo, ¿no? Entonces, la autora nos va a comenzar a explicar un poco sobre cómo fue el camino hacia esta manifestación simultánea de casi 400.000 personas en al menos 240 localidades argentinas, es decir, en todo el país, en todas las provincias, para cuestionar los femicidios y la violencia hacia las mujeres y jóvenes, ¿no? Un 3 de junio del año 2015, bajo esta consigna del Ni Una Menos. Que bueno, que fue el resultado de una convocatoria multimediática y multisectorial también, que se articuló en torno a la demanda histórica del feminismo y el movimiento de mujeres de nuestro país, ¿no? Lo que se pregunta la autora es qué papel desempeñaron las redes sociales en el proceso que generó esta movilización gigante en lo que fue la historia de nuestro país relacionada con la temática feminista, ¿no? ¿Por qué tuvo tanta masividad esta movilización? Ahora bien, ella plantea que existen unos trazos del activismo feminista en nuestro país, destacando las iniciativas de crítica hacia maltrato y la violencia contra las mujeres desde grupos de la segunda ola feminista en Buenos Aires, ¿no? Recuerden, segunda ola aproximadamente entre los años 60 y 70, ¿no? También uno de estos trazos son las denuncias callejeras pioneras que se realizaron desde 1983 en el marco de la conformación de un movimiento que se llamaba Movimiento Antiviolencia, ¿no? También un trazo del activismo feminista fue la conmemoración del 25 de noviembre como la fecha clave del calendario feminista con acciones públicas desde mediados de los 80. Recordemos que el 25 de noviembre es el día este, de la salud reproductiva, ¿no? De derecho a la salud reproductiva. Después la discusión de la problemática en numerosos espacios regionales y nacionales, como por ejemplo los multitudinarios encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Actualmente llamados encuentros plurinacionales de mujeres y disidencia, que el 36, si no me equivoco, fue el año pasado en nuestra provincia, y el de este año va a ser en Corrientes, en el año perdón, en el mes de noviembre. Eh, Después, por ejemplo, otro de los trazos del activismo feminista es la conformación de diferentes articulaciones específicas de acción en los 90, como por ejemplo la Red Argentina contra la Violencia Doméstica Sexual, y en lo regional la Red Feminista Latinoamericana contra esa violencia doméstica sexual, ¿no? Mientras que en 2012 se gesta en varias localidades la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. También tenemos el nacimiento allá por el 2002 y 2003 de lo que es la campaña nacional para la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, estos son diferentes trazos del activismo feminista, que quiere decir de movilizaciones que se fueron gestando en todos estos años que posteriormente ayudaron a resurgir un movimiento como, digamos, un movimiento masivo como es el feminismo en el año 2015 en nuestro país, ¿no? En cuanto a la normativa legal, que es algo que ya lo venimos hablando también y lo vamos a
seguir hablando en otras clases, Argentina dispone desde el 2009 de la ley 26.485, ¿no? Que contempla una noción extendida de lo que es la violencia hacia las mujeres, en tanto va a distinguir 5 tipos, ¿no? Esta ley, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones, ¿no? Entonces, distingue 5 tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, y la violencia simbólica, y a la vez que reconoce diferentes ámbitos donde pueda manifestarse estas violencias, por ejemplo, doméstico, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y la violencia mediática. Nosotros a partir de ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la violencia simbólica, en tanto la violencia mediática, ¿no? En el 2012, perdón, en el 2015, el país, como hablábamos la clase pasada, no disponía de datos oficiales de femicidios ni de denuncias por diferentes tipos de violencia, ¿no? Y ante esta carencia, desde el 2007, como práctica emergente de diferentes movimientos feministas, se generaron cifras que eran extraoficiales. Recuerden el Observatorio Zambrano, ¿no? Marcel Zambrano, que contabilizaban los diferentes tipos de feminicidios a través de noticias que fueron recolectando, ¿no? Entonces, se canalizaban convocatorias espontáneas de protestas como la que se realizaban, por ejemplo, en Cava, frente al obelisco, con la consigna "El machismo mata". Eso fue en febrero de 2015. Poco antes, la convocatoria feminista, también el 25 de noviembre de 2014, había insistido en sus acciones públicas sobre el aumento del número de femicidios, en ese momento con una mujer asesinada cada 30 horas, con datos extraoficiales, ¿no? Recuerden que no teníamos datos del Estado, estadísticas del Estado. Eh, y en ese momento se utilizaba, que es una consigna que se retoma prácticamente todos los años posteriores, que el Estado es responsable, ¿no? Año 2014 estamos. También el 8 de marzo del año 2015, distintas articulaciones de mujeres del país destacaron la violencia femicida entre sus reclamos centrales, al grito de que no es un caso aislado, se llama patriarcado, y denunciaron de manera contundente la retórica mediática que insistía en culpabilizar a las víctimas por su vestimenta o su estilo de vida, cuestión que redoblaba la furia en los posteos de las plataformas digitales, ¿no? Esto lo estamos viviendo actualmente, minuto a minuto, ¿no? Con este caso del triple femicidio eh, de estas mujeres y de una adolescente en lo que fue Florencia Varela, ¿no? Esa culpabilización constante, quizás por por su trabajo, por cómo estaban vestidas, por esa pregunta de, bueno, ¿y dónde están los padres? Y demás, ¿no? Eso lo tenemos como presente cotidianamente en lo que son las noticias de femicidios en nuestro país. Ahora bien, la convocatoria del Ni Una Menos, nos va a decir esta autora, se concretó a lo largo de 23 días, desde el 11 de mayo al 3 de junio de 2015, por un tuit de tono indignado que encendió la llama de esta concentración y las movilizaciones multitudinarias en todo el país, ¿no? El tuit que inició esto es el de una periodista radial ante la noticia ese mismo día del 11 de mayo del 2015, que se destacó por haber sido tapa de diarios y demás, de una chica embarazada de 14 años llamada Kiara Páez, asesinada por su novio de 16 años, también menor de edad, y enterrada en el patio de su casa en Santa Fe, ¿no? Este tuit de la izquierda es el tuit que encendió un poco lo que ya se venía gestando. Entonces, al escribir actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, va, no vamos a levantar la voz, nos están matando.
¿no? Esto generó la respuesta inmediata en colegas seguidoras de la cuenta en Twitter, quienes, tras arrobar a otras, generaron intercambio entre 10 tuiteras, más o menos, la mayoría periodistas. Y allí definieron lanzar una acción de protesta contra los femicidios en la ciudad de Buenos Aires, con fecha y lugar preciso. El 3 de junio, a las 5 de la tarde, en la plaza frente al Congreso de la Nación. La frase ni una menos, ni una muerta más, como les comenté en una clase anterior, fue utilizada por la poetisa y activista mexicana Susana Chávez Castillo ya desde 1995. Estamos hablando a día de hoy, 30 años, y en el momento del primer ni una menos, a 20 años, ¿no? Como protesta por los crímenes sistemáticos de mujeres enmarcados en la cantidad de femicidios que existían y existen actualmente en Ciudad Juárez, en México, ¿no? Desde ese momento, acotada ni una menos, comenzó a circular y se esparció como consignas por diferentes espacios feministas en Latinoamérica, hasta convertirse en emblema de lucha tras el femicidio de la propia poetisa, es decir, de la propia creadora de este Ni Una Menos, de Susana Chávez Castillo, ocurrido en México también en el año 2011. Con esta fluidez, ¿no?, que actualmente tienen las redes sociales, y volviendo a lo que sucedió en Argentina, el mismo 11 de mayo de 2015 la convocatoria fue convertida en hashtag, ¿no? Ni una menos, saltó y comenzó a propagarse de modo reticular por Facebook, y al día siguiente de acordada la convocatoria, es decir, el 12 de mayo del 2015, se reactivó una cuenta de Facebook que habían abierto 2 meses antes, también llamada Ni Una Menos, desde la cual periodistas y escritoras convocaron a una maratón de lectura en una plaza pública. Yo les había comentado que anteriormente a este 3 de junio eh, habían diferentes organizaciones, sobre todo de profesoras de letras y periodistas, que organizaban ciclos de lecturas que se llamaban Ni Una Menos, porque justamente leían textos eh, relacionados con esta cuestión, ¿no? Esa cuenta fue la que se empezó a utilizar para la organización del Ni Una Menos el 3 de junio. Entonces, la principal modalidad de adhesión promovida por este grupo organizador se va a centrar en la producción de fotos y selfies, también con el cartel de Ni Una Menos, difundidas por las principales redes sociales y medios de comunicación. Estas fotos resultaron de alta eficacia simbólica para extender estos márgenes de visibilidad, es decir, de este movimiento, de la propuesta, considerando que ser es ser visto o ser vista, ¿no? Eh, entonces, y esto, bueno, este ser es ser visto y ser es ser vista es planteada ya por Bourdieu desde el predominio de las pantallas televisivas, ¿no? Esa importancia de poder ser vista siendo. Eh, a modo de un pantallazo general, se pueden identificar algunas experiencias colectivas exitosas del ciberfeminismo social, o como la autora prefiere denominarlo, del activismo digital feminista en Argentina. El primero, por ejemplo, es la lista de discusión de la Red Informativa de Mujeres Argentina, con sus siglas RIMA, que existe desde el año 2000 hasta la actualidad. Era un blog, básicamente, de escritura intensa y vibrante por un conjunto de colectivas de jóvenes feministas que en ese momento podían tener acceso a una computadora e internet, hasta el fin de la primera década, al tiempo, es decir, hasta el fin de 2010 aproximadamente, al tiempo que entró en escena Facebook, ¿sí? Ganando todo el espacio que en ese momento tenían los diferentes blogs, y de modo paulatino se fue instalando como principal dispositivo para el ciberactivismo feminista, es decir, la red social Facebook. Claudia Laudano nos va a definir al ciberfeminismo como una corriente de pensamiento y acción feminista
que explora los vínculos entre las mujeres, el Internet y las tecnologías digitales, ¿no? Que es básicamente lo que venimos estudiando desde el comienzo de la unidad número 2, esa relación entre las TIC y el género. Ahora bien, eh, el, el mañana, sí, hay una manito arriba, Sí, profe, sí. ¿qué tal? Pensaba también, ¿no? En esto, en este desarrollo, de lo que es Ni Una Menos, ¿no? También pensar por ahí hay otro autor que lo vimos en otro espacio que habla un poco de eh, la tecnopop política Ujú, a través de las pantallas, que también, ¿no es cierto?, está vinculado de acuerdo a lo que estamos viendo, este historial, es cómo se implementa el ciberactivismo. Y como también, ¿no es cierto?, Ni Una Menos, como es como que gana un espacio y es un nuevo modo de acción feminista dentro de una movilización híbrida. ujú. Trato de entender de ese lado, que también como la tecnopop política, porque también se lo puede entender como política, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es un movimiento totalmente político. Y no estamos hablando de política partidaria, ¿no? Sino de una postura política contra, digamos, en esta situación, contra la violencia de género, ¿no? Y está totalmente relacionado con lo que me decías de esta idea, ¿no? De tecnopop política, porque básicamente es el uso estratégico de las tecnologías digitales, de las redes sociales, para no solamente comunicarse, sino poder organizarse y de allí poder tener una acción política que también interpele al Estado y bueno, y a otras instituciones a su alrededor. Así que sí, 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 es un ejemplo muy bueno. No sé si alguien más justo quería hablar. Puede ser que más allá de que no sea como que represente a un partido político, tenga una inclinación a ciertos partidos políticos. No creo, al menos este primer Ni Una Menos del que estamos hablando, no, creo que por eso fue tan multitudinario, tan masivo. Quizás sí posterior, porque justo existieron las elecciones, ¿no? Después, meses después, asume Macri en el gobierno, se retoma lo que es una deuda que supuestamente estaba como prescrita. Bueno, ahí sí ya se comienza como a hablar un poco de esas cuestiones económicas que sí están relacionadas, ¿no? Podemos ver ahora con todo lo que es los presupuestos, las partidas presupuestarias y demás, y mucha gente sí se sintió interpelada en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, yo acá vengo a protestar contra la violencia de género y no contra el FMI, ¿no? Quizás lo que faltó fue como una explicación quizás de la relación que existía de una cosa con la otra. Eh, Porque por ahí es como, bueno, en el caso que sucedió ahora en la provincia de Buenos Aires, sí, eh, se habla, por ejemplo, existen muchos mensajes en las redes y también siempre se muestra esto de que los colectivos generalmente se encienden cuando suceden ciertas cosas en ciertos gobiernos, pero por ejemplo, lo que fue el caso de Cecilia en el Chaco o Abigail Jiménez, Morena Domínguez, Kim Gómez, ese tipo de casos no se expresan. O sea, siempre es cuando sucede algo y que generalmente pueden como levantarlo en forma de golpear a ciertos gobiernos con ese tipo de cosas. Y sí, bueno, eso. sí, vi varios escritos, digamos, al respecto. Lo interesante es que estamos viendo acá que sí existe una historia de los feminismos, que todos los años prácticamente hubieron movilizaciones, ¿no? Como estoy relatando, la movilización de Una Menos en nuestro país comenzó en el año 2014. Eh, entonces, existen este tipo de movilizaciones que, más allá de cualquier gobierno que esté en el mandato, ¿no?
se mueven, ¿no? Por ejemplo, el 2020 también en la provincia de Jujuy tenemos un ejemplo súper concreto de movilización también autoconvocada mediante las redes sociales, ¿no? En, en una pandemia. Entonces, podemos, digamos, con esta información, con estos textos, podemos como romper un poco, ¿no? Esa idea de decir, bueno, con algunos gobiernos sí, con otros no, porque de acá estamos dando los ejemplos de cómo en todos los gobiernos existieron las movilizaciones de mujeres, sobre todo centrándose en la temática de la violencia de género, que ningún gobierno ha podido superarla, ¿no? Ningún gobierno ha podido mermar esa cifra de manera contundente y tampoco generar políticas públicas que puedan funcionar en torno a los femicidios, ¿no? Eso también es como importante resaltarlo, ¿no? Y eso no significa de que crear políticas públicas en torno a la violencia de género esté mal o que hay que eliminarlas, sino que quizás hay que trabajar más profundamente para ver cómo se puede llegar realmente hacia la violencia estructural, hacia la violencia desde su raíz, ¿no? Hacia la mujer que está siendo violentada dentro de su casa. Y eso probablemente nos lleve años y nos lleve muchos gobiernos y muchos gobiernos diferentes de todos tipos y de todos colores, pero estamos ante una sociedad que habla de violencia de género, que sabe lo que es y que reclama también a cualquier gobierno que esté, al gobierno, digamos, que esté de turno sobre esta situación. Hay una mano levantada. Sí, profe, a ver, también como que está vinculado a esto, ¿no? Lo que venimos viendo, el hacktivismo, puede ser, o Sí, de hacker, porque justamente la digitalización o el ciberfeminismo trata, ¿no es cierto?, de esto, digamos, tiene ese aspecto dentro del activismo digital. Entonces, como que trata también de hacer visibilizar aquellas cosas que por ahí la compañera plantea como que son utilizadas por ciertos partidos políticos, pero está más enfocado en una demanda digital para que, como una lucha desde la corriente feminista, para visibilizar las problemáticas que existen en cuanto a la violencia de género, que son registros que muchas veces se tapaban y que hoy en el día, por la potencialización o por el poder de las redes sociales o de la tecnología, son más fáciles de ser visibilizadas. Y entonces también ahí como que queda un poco ajustado a lo que es el activismo feminista. sí, 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 totalmente. Bueno, el ciberactivismo justamente significa eso, ¿no? Es primero que nada una corriente de pensamiento y segundo implica también esta acción feminista a una demanda histórica que tienen los feminismos, ya, bueno, vimos desde su creación, ¿no? Que son las violencias contra las mujeres. Y en este sentido, la violencia de género en su punto más alto, que es el femicidio, ¿no? Que es el asesinato de mujeres en manos de varones. Y esto nos ayuda a poder explorar esos vínculos de organización entre diferentes grupos de mujeres, políticos, pero no partidarios, o también partidarios, pero en su mayoría con esta postura política de salir a la calle, apropiarse de la calle, para poder reclamar lo que está pasando, ¿no? En ese momento y en la actualidad, ¿no? Podemos mirarlo en retrospectiva. Ya este año se cumplió 10 años, este año hizo una década, ¿no? Podemos ver cómo los números y las estadísticas, que ahora sí están un poco desactualizadas, pero el gobierno, en algún sentido, y algunos gobiernos provinciales también tomaron un poco el trabajo que venían haciendo algunos observatorios que no dejaron de sacar sus estadísticas, y ahora, bueno, el Estado puede formular estadísticas propias, ¿no? Pero eso pasó porque este grupo de mujeres básicamente salió a la calle a reclamar cómo no existe este dato.
sobre todo teniendo en cuenta que desde el 2012 en nuestro Código Penal existe la figura de femicidio, ¿no? Entonces, esta convocatoria fue, digamos, masiva, sobre todo en lo que fue la red social Twitter, actualmente X, y Facebook por la utilización de este hashtag, ¿no? Y la importancia en ese momento, bueno, y en la actualidad también, de poder utilizar los hashtags para poner una temática en tendencia. eh, y el que fue utilizado, bueno, fue el ni una menos y sobre todo el copy-paste de mañana tuitamos ni una menos para que sea trending topic, ¿no? Para que sea tendencia, para que sea la primera tendencia en Argentina y pueda explorar también otros países, ¿no? Para que se pueda extender. Entonces, con la euforia reinante de este momento, el 3 de junio de 2015 se produjo este hecho inédito, no solamente en la historia del feminismo en Argentina, sino también en la historia del ciberfeminismo y del ciberactivismo feminista en Twitter, sobre todo, ¿no? En Twitter en español. Una temática de la agenda del movimiento de mujeres y el feminismo logró liderar las tendencias de la conversación nacional y luego la conversación global. En cuanto, y acá voy a citar textual porque no me sé de memoria los números, pero la autora nos dice los números que se manejaron ese día. En cuanto al alcance de la conversación, la consultora de comunicación política PICOM, en el año 2015, informó que 7,3 millones de personas dieron la información de manera directa en redes sociales e indirecta en portales de noticias, mientras que 1,3 millones de participantes, es decir, el 25% de las personas que leyeron esa información intervino de forma activa, es decir, que eh, más de 1 millón de personas tuitearon con el hashtag ni una menos, ¿no? Entre el 11 de mayo y el 3 de junio se generaron más de 958.000 menciones con este hashtag y más de la mitad, es decir, 516.000, el mismo día de la manifestación multitudinaria. Es decir, hubo un movimiento grandísimo en lo que fue Twitter en español. Y no solamente fue una movilización en lo que fueron las redes sociales, sino también en las diferentes plazas del país. Esta consultora, Bicom, observó que el 96% de personas en ese momento se mostraba a favor de la marcha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eso también es un dato muy importante, sobre todo si esta consultora realizó posteriormente, yo no encontré datos, pero bueno, si en algún momento generas datos posteriores, estaría buenísimo poder compararlos, ¿no? Entonces, el femicidio de Kiara Páez, de esta adolescente en Santa Fe, generó conmoción y motivó el primer tuit que desembocó en esta convocatoria desde la red social. No obstante, el proceso desencadenado a partir de entonces precisa ser interpretado en el marco de un hartazgo acumulado durante décadas ante los femicidios y distintos tipos de violencia hacia las mujeres y jóvenes que en su gran medida no encontraban respuestas estatales adecuadas ni parecían tampoco detenerse en la escalada de crueldad e impunidad, ¿no? Bueno, actualmente es lo mismo. De hecho, los femicidios continuaron en el transcurso de la convocatoria. La movilización nacional, ni una menos, de 2015, va a constituir la experiencia fundante de una serie de movilizaciones masivas impulsadas por problemáticas del movimiento de mujeres y el feminismo en Argentina, donde podemos, por ejemplo, vislumbrar articulaciones que fueron fructíferas y son fructíferas entre manifestaciones públicas en la calle con diferentes tipos digamos, tipos de grados de organización previa, ¿no? Junto a los multitudinarios Encuentro Nacional de Mujeres, los encuentros plurinacionales, y las acciones en diferentes espacios digitales cómodos, singulares para esparcirse y conocer, ¿no? Otras colectivas y movimientos.
Tanto entusiasmo y convicción generado en el extenso proceso de esta diseminación, ¿no?, del Ni Una Menos y armado de la convocatoria trascendió las fronteras territoriales y en términos de la lógica viral, ¿no?, de esto de crear tendencias, contagió a mujeres activistas de países vecinos, en particular a Uruguay y a Chile, donde se movilizaron el mismo 3 de junio con una idéntica consigna. No obstante, para evitar, digamos, un entusiasmo desmedido respecto a las potencialidades del ciberactivismo digital, nos va a decir Claudia Laudano, que resulta imprescindible ciertas advertencias respecto a las limitaciones del ciberactivismo y también del acceso a las TICs, ¿no? El acceso a las TICs, a las conectividades, a las competencias digitales y comunicativas, que están englobadas como distintas dimensiones dentro de las brechas digitales y también eh, están relacionadas con la discusión en torno a la democratización del acceso a la información y el uso de la palabra, ¿no? Porque dentro de este movimiento y de muchos otros feministas también pueden solamente destacarse algunas voces de ciertos grupos o de ciertos sectores con mayores habilidades y capital social, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, el caso de periodistas, de actrices y demás. Al tiempo que a veces opacan las acciones colectivas y las trayectorias vitales de sectores del movimiento de mujeres y feminismo que vienen llevando, ¿no?, esta lucha hace décadas. Entonces, para una discusión más amplia, vinculada con principios de autonomía tecnológica, tenemos que recordar que tanto Facebook como Twitter son plataformas corporativas. De hecho, años después vimos cómo estas plataformas se unieron, ¿no? Por ejemplo, Facebook, WhatsApp e Instagram. Y que dentro de los retos pendientes del activismo digital feminista en el país, aún se espera el debate acerca de las estrategias con software libre. Esto lo vamos a hablar seguramente, Andrea ya les comenzó a comentar, ¿no?, esta idea de software libre, y lo vamos a seguir comentando la clase siguiente cuando hablemos de hackear, ¿no?, de hackear como una política feminista en algunos países, sobre todo en las décadas de los 90, que es una idea bastante interesante y es una discusión que siempre les recuerda, ¿no?, alguna que otra situación que hayan, digamos, que la relacionen con el tema del hackeo, ¿no? Recuerdo en clases anteriores que muchas personas hablaban de Anonymous, ¿no?, de este grupo, hacker y demás. Bueno, ahora lo vamos a hablar en torno al género y la apropiación que hicieron algunas mujeres sobre esa herramienta como es el hackeo. Ahora bien, otro texto que teníamos pendiente es el de Palumbo y Di Napoli. Vamos a ver cómo todo este movimiento, todo este activismo digital repercute también en los y las más jóvenes, ¿no? Entonces, estos autores, en su texto, el No es no, gramática de los ciberscratches de las estudiantes secundarias contra la violencia de género, Cava, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, antes de seguir avanzando, Sí, me quedé, habíamos dicho primero que era ni una menos o la lucha simbólica, y eso se refiere a las prácticas culturales, o sea, a esto de hacer chistes machistas o de justificar algún femicidio por, como dándole la culpa a la otra persona, digamos, en este caso a la mujer. Son prácticas culturales que, entonces yo trato de entender que lo simbólico es eso, las prácticas culturales. ¿Es así o no estoy por el camino? sí, sí, puede ser así. Digamos, es simbólico en tanto la lucha simbólica que implica disputar diferentes sentidos en la sociedad, como por ejemplo preguntarnos
qué significa ser mujer, qué es la violencia, quién tiene poder sobre los cuerpos, cómo se legitima o no la desigualdad. Este, es simbólica por su lema, pero después es totalmente tangible, ¿no? Porque se convirtió, bueno, como vos decías, se convirtió en lo que es una marca cultural y política, que no solamente está presente en grafitis o en pancartas o en redes sociales, como estamos viendo en este caso, sino que creó una identidad compartida en diferentes movimientos de mujeres. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, ahí tomé nota para tener más claro y bueno, Claro. O sea, sí podemos entenderla como una lucha simbólica porque no solo es una protesta material, como marchas, leyes, políticas públicas, sino también porque es una disputa por el sentido cultural y social, ¿no? Que básicamente es interpelar a otras personas para que puedan comprender lo que, digamos, lo que se está invisibilizando, lo que se normaliza y que no está bien, ¿no? Todo lo que venimos hablando en estas clases, las desigualdades, la brecha de género, la violencia de género y demás. Bueno, bien, profe. bueno, gracias por tu intervención. Ahí estuve leyendo justo el chat, no hay problema si están cursando juntos o juntas, dejan sus nombres grabados, escritos, y ya se queda, ¿sí? Ya se queda acá dentro del Zoom, no hay problema. Entonces, les venía diciendo que entonces el activismo contra la violencia de género se observa tanto en la cotidianeidad de las organizaciones sociales como en diferentes actos públicos, ¿no? Como estuvimos viendo, ejemplo de ello son los masivos encuentros plurinacionales de mujeres, como las marchas de Una Menos, como las marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres y demás. En el año 2009, el Estado argentino promulgó la ley, esta ley es muy importante, ¿no? Porque atraviesa todos los textos que estamos viendo y que vamos a ver en adelante, ¿no? Que es la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, y es una ley valiosa tanto que brinda una visión exhaustiva y precisa de la violencia contra las mujeres, ¿no? También la importancia de la ley aprobada en el año 2006, que es la ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ESI, que la misma va a propiciar aprendizajes desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario, basados en la diversidad y el respeto, ante lo cual va a poner en discusión y problematizar estereotipos de género, modelos eróticos y afectivos, las sexualidades, las corporalidades, como así también promueve la prevención ante diversas formas de vulneración de derechos de los y las niñas y las y los jóvenes, ¿no? Las generaciones de jóvenes también nacidas en este siglo, que se criaron al calor de la expansión de los movimientos feministas y de mujeres y diversidades, y del avance de las políticas de reconocimiento logrado en esta última década, podríamos decir, no décadas, sino hace 20 años, ¿no? Este es un texto del 2019, entonces habla del 2010 en adelante. Hoy aparecen como nuevas agentes que demandan activamente vivir una vida sin violencia, ¿no? Las y los estudiantes secundarios, en octava, porque está situado allí este estudio, han adquirido un fuerte protagonismo en la lucha por la igualdad de las mujeres, eh, desde el espacio escolar, ¿no? Y los colectivos de diversidad desde el espacio escolar. A través del análisis de publicaciones en diferentes cuentas de Instagram, los autores identifican lo que denominaron una gramática de los escraches, es decir, un determinado modo de narrar las situaciones de violencia donde se describe lo acontecido
reflexionando subjetivamente sobre el dónde, el cómo y el porqué de lo experimentado. Dentro de esta gramática identifican 5 tipos, 5 ejes fundamentales que son examinados más adelante, que vamos a verlos un poco más adelante en profundidad, ¿no? En primer lugar, se menciona el tipo de vínculo que mantenían con el varón que las violentó y el contexto en que sucedió. En segundo lugar, cómo se desarrolló, incluidas las reacciones de los protagonistas, digamos, cómo se desarrolló esa escena de violencia. Seguidamente se expresan las sensaciones y emociones experimentadas a partir de lo que les pasó, ¿no? Relacionado con explicaciones o justificaciones sobre los hechos. Y también como otro eje importante postulan los autores es que emergen reflexiones sobre los límites entre el consentimiento y el abuso en clave de lo que le sucedió, ¿no? Por último, generalmente y hacia el final, dentro de esta gramática que planteaban los y las estudiantes de Cava, aparece una argumentación sobre por qué han decidido contar o denunciar lo que les había pasado y en casi todos los casos escrachar a la persona que las violentó, ¿no? Estos ejes de indagación son los que van a estructurar el presente artículo. Entonces, en esta sistematización de las denuncias que aparecen en perfiles de Instagram, que son creados por estudiantes, en su mayoría mujeres, que pertenecen a espacios de género o feminismo de las escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ver que cada perfil de Instagram refiere a una escuela en particular, ¿no? Esta perspectiva desde la cual se marcan los autores entiende que en la virtualidad se generan vinculaciones sociales que están basadas en la empatía y la escucha sobre experiencia de lo que suceden en entornos cara a cara a otras pares mujeres. En otras palabras, digamos que en el registro virtual se van a relatar y continúa performando experiencias y sensaciones que vivieron en el mundo de lo no virtual, ¿sí? Lo no virtual se traslada a la virtualidad. Estas jóvenes entonces se apropian del uso de la tecnología, creando perfiles de Instagram con el nombre de sus escuelas, en algunos casos son públicos, en otros son privados, a partir de los cuales van a denunciar, a visibilizar, a contener, a sensibilizar y a crear espacios de confianza contra los abusos vividos dentro y fuera de la institución, es decir, de la escuela. Entonces, la virtualidad les va a permitir un empoderamiento desde donde desarrollar este activismo feminista en contra de los abusos masculinos y desde donde masificar las denuncias, en tanto muchas veces no encuentran canales institucionales o, digamos, espacios seguros en las escuelas, es decir, cara a cara, para poder realizar, ¿no? estas denuncias si es que ya no lo hicieron y no se hayan tomado cartas en el asunto. Entonces, nos van a relatar los autores que las cuentas de Instagram son administradas por un grupo reducido de estudiantes mujeres y en algunos de estos grupos se enmarcan dentro de comisiones de género de los centros de estudiantes de los colegios, ¿no? Sabemos bien que el movimiento político estudiantil, sobre todo en las escuelas públicas de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy grande, ¿no? Y es muy importante también para la vida estudiantil ya desde la secundaria en esos colegios y escuelas. Entonces, para continuar hablando de esta gramática del scratch que plantean los autores, que es sumamente interesante, nos van a decir que las jóvenes denuncian haber sufrido diferentes tipos de situaciones de violencia de género, y estos pueden ir desde toqueteos percibidos como exceso de confianza, insistencia para dar besos, enviar fotografías íntimas o tener relaciones sexuales, manoseos en distintas partes del cuerpo, sexo no consentido y diferentes modalidades de maltrato psíquico, muchas veces en relaciones, ¿no? De noviazgo adolescentes. Dentro de esta gramática, la gramática de los scratches, vamos a observar toda una serie de emociones que interactúan durante las escenas de violencia de género,
que van desde la incomodidad, el miedo, el rechazo y el enojo. Desde, desde estas, quien lee las denuncias, es decir, de quien lee estos scratches en estas páginas de Instagram, puede colocarse corporal y anímicamente en el lugar de quien denuncia y a su vez que se observa una lógica explicativa atravesada, ¿no? Por emociones, por lo que sintieron y de lo que, por qué la denunciante se encontraba en dicha situación sin su consentimiento. Una de las explicaciones a las cuales apelan las jóvenes en estos posteos que sistematizaron los autores es el por qué no actuaron defendiéndose a modo de evitar la situación y lo que apelaron es el shock, ¿no? El estar en shock. El shock o la parálisis es un modo de explicar por qué no reaccionaron ante diversos abusos defendiéndose de manera confrontativa y cómo esas emociones que rigieron al hecho de que las jóvenes se quedaran paralizadas se deben a emociones vinculadas al miedo hacia las reacciones masculinas y si no, o también hacia la vergüenza sobre lo que le está sucediendo y si alguien lo sabe, ¿no? Posterior. Entonces, respecto al miedo, aparecen tanto el miedo a cualquier tipo de reacción masculina que involucre la violencia como el descrimiento, ¿no? Y que no me crean por parte de terceros y terceras personas, en caso de que lo denuncien o que digan que no en ese momento. Entonces los autores van a plantear que la vergüenza de las mujeres jóvenes, estudiantes secundarias, se vincula dentro de la gramática de la denuncia a la posibilidad de haber sido vistas por otras personas que estaban cerca de la escena de violencia, ¿no? La vergüenza entonces muchas veces se va a asociar a la autoculpabilización. Y en el caso de estas jóvenes, ellas no se sienten culpables por haber sido quienes actuaron en detrimento de un otro, sino que se culpabilizan por haberse expuestos a esas situaciones y no haber podido evitarlas, eh, con haber, digamos, no haber podido evitarlas tomando alguna medida, ¿no? En ese momento. Entonces, la culpa es experimentada por ellas como una cierta responsabilidad, una responsabilidad subjetiva, lo cual va a desconocer estructuras más amplias que avalan y habilitan la violencia masculina contra las mujeres, ¿no? Los autores se van a centrar entonces en aquellas justificaciones que están basadas en lo vincular afectivo. En distintas escenas, estas jóvenes van a decir que los varones que las abusaron y violentaron eran amigos o novios cercanos a ellas, ¿no? Personas que estaban dentro de su entorno. Nos van a decir los autores que esto no es casual y tampoco es casual que varias de las situaciones denunciadas por Instagram hayan ocurrido años atrás o varios meses antes de su publicación. Casi nunca las publicaciones o los posteos eran con muy poco tiempo, ¿no? Que pasó esa situación, sino que la mayoría llevaban años para poder expresarlo. El actual contexto sociocultural basado en este incremento de las leyes de reconocimiento de derechos, ¿no? De estas leyes que venimos hablando, ha propiciado una coyuntura en la cual es posible denunciar y visibilizar. ¿Hay alguien que levantó la manito? Bueno, bueno, saben que pueden levantar la mano en cualquier momento. Entonces, en este, digamos, paquete de leyes, ¿no? Que venimos, incrementos de leyes, de reconocimiento de derechos que venimos haciendo referencia desde el comienzo de este artículo, propiciaron una coyuntura en la cual podemos visibilizar y enunciar experiencias de violencia de género que sufren las mujeres de forma abierta y masiva, ¿no? Esta nueva sensibilidad en torno a la temática se expresa en publicaciones en redes sociales, medio que ha proliferado en este nuevo milenio, ¿no? Los feminismos han encontrado en Internet entonces un terreno fértil para poder visibilizar y llevar a cabo alianzas diversas, más allá de las posibilidades que habilita la espacialidad
entendida en términos cara a cara, ¿no? En pos de incrementar y de reafianzar estos derechos vinculados a lo que son las sexualidades y los géneros. Y hay una manito. Profe, ¿qué pasa cuando esto no está eh, como avalado, digamos, por algo judicial o algo en la justicia? Porque también existe que muchas veces se publican como scratches a personas y realmente no son reales. Creo que hubo un caso acá en Jujuy de una persona o un chico que se suicidó por un scratch que no era real. ¿Qué pasa cuando se miente también en ese caso? Bueno, esta es una situación bastante difícil, sobre todo, ¿hay otra manita? ¿O es la misma? Sí, profe, pero explique y después ya le consulto. Ah, bueno, bueno. Es muy difícil en estos casos, sobre todo si son adolescentes, ¿no? Si son personas menores de edad los que están realizando estos posteos y demás. Como este texto se escribió en el año 2019, fue con muy poco tiempo, creería yo, de análisis posterior a lo que surgió post diciembre del 2018, ¿no? Con todo el Me Too por Estados Unidos y después también con la denuncia de Telma Fardín, que fue la que despertó en todas las redes sociales, ¿no? Estos posteos y demás. Entonces, dentro de la legalidad, siendo menores de edad, es muy difícil poder, primero que nada, contener y controlar estos tipos de posteos y denuncias. Y segundo, también, bueno, poder contener a la otra persona si es que esto es falso, ¿no? No se puede negar de que existen denuncias falsas y probablemente también existirán, las cuales son muy pocas, pero pueden traer esas consecuencias como la que dijo la compañera. Ese caso no fue de Jujuy, no me acuerdo de qué provincia fue, pero bueno, fue bastante mediatizado, ¿no? También. El tema es utilizar ese ejemplo, que obviamente es lamentable, en descrimiento de muchas otras, ¿no? Experiencias que se visibilizaron y de las cuales muchas pudieron denunciar posteriormente, sobre todo si se trataba, ¿no? De personas mayores de edad, porque sabemos que no es que existe un vacío legal para las personas menores de edad, pero lamentablemente no tienen representación legal, tienen que ir, digamos, acompañados de sus tutores o de sus padres para poder realizar estas denuncias. Y muchas de estas denuncias, que al menos no hablan los autores, fueron anónimas, ¿no? Lo cual también es muy difícil de poder, eh, de poder hacer algo al respecto. Si es que la persona en este sentido no habla o con algún tutor o con, bueno, nos dicen claramente los autores que no habían confianza en estas instituciones para poder hablarlo en diferentes espacios, ¿no? De las escuelas. Martina. Sí, profe, yo tenía una consulta, no sé si existirá como tal, pero bueno, porque me pasó algo muy cercano, o sea, le pasó esto a una conocida. Resulta de que, bueno, ella había tenido relaciones sexuales con un chico, y este chico, en medio del acto, se había sacado el preservativo y ella no se había dado cuenta. Y después de eso, o sea, meses después, se dio cuenta que tenía sífilis, o sea, que él le había pasado sífilis justamente porque se sacó en pleno acto, ¿no? ¿Existe alguna ley o algo que justamente te permita que vos puedas denunciar este tipo de daño? Porque eso es violencia sexual, digamos. No sé si existe algo que rija eso. No existe una ley que esté determinada en justo, digamos, ese aspecto, pero sí se puede denunciar porque sacarse el preservativo sin consentimiento es una forma de violencia sexual también. Tiene un nombre en inglés que en este momento no recuerdo, pero es una práctica que muchas veces es habitual y muchas veces se normaliza también, ¿no? E incluso muchas de las víctimas nunca lo supieron o lo supieron cuando bueno, tuvieron algún tipo de infección de transmisión sexual o demás. Sí se denuncia,
¿sí? Es algo denunciable, no es algo que probablemente tenga pena, pero bueno, es un antecedente que le queda ya a esa persona por si lo vuelve a repetir a otra persona que también, ¿no?, se anime a denunciar. Sabemos muy bien que la mayoría de las denuncias en este sentido implican mucha vergüenza para la víctima, ¿no? Porque también implican muchas preguntas que después revictimizan a esa persona. ¿Y por qué estuviste con él? No era su pareja, y dónde estaban, y cómo fue, etcétera. Muchas de las víctimas por ahí prefieren no someterse a esa clase de preguntas, ¿no? Y a través justamente de estos posteos o de estas denuncias virtuales, hacen como un llamado de atención a tal persona. Eh, Así que bueno, es súper lamentable lo que me estás contando, Martina, pero es una práctica bastante habitual de la cual no se habla mucho, incluso entre grupos de amigas, muchas veces no se habla, hay muy pocas que se animan a contar, sobre todo si existe una preocupación, ¿no? Eh, Hay una otra manito levantada, no sé si... Ella, bueno, lamentablemente no pudo hacer nada y tuvo que, bueno, pagarse el tratamiento ella y todo. Claro. Eh, Eh, no sé, Profe, sí, sí, bueno, lo que vamos, por lo menos ahora planteando, lo que entiendo es que hay unos reclamos colectivos, ¿no? Que parten de todas las frases o lo que habíamos visto primero. Y eso, ¿no es cierto?, implica también un impacto no solo en la víctima, sino que también en las víctimas colaterales, como habíamos visto al principio. Y que también, ¿no es cierto?, se puede ver ahí el enojo, la molestia y sobre todo enfocado en el llamado a la acción colectiva, o sea, la concientización. Eso es lo que rescato de lo que más o menos estamos hablando ahora, como que nos incita o nos interpela a un llamado a una acción colectiva también de concientización. sí, 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 totalmente. Tal cual lo estás planteando. Es así, sobre todo poder, digamos, más allá, ¿no?, de que si estamos de acuerdo o no con que existan o los scratches, si funcionan o no, cómo deberían ser o cómo no, lo importante es poder analizar cuál fue y cuál es la apropiación digital, que es muy diferente, y justo estaba leyendo en el chat, con lo que sucede, ¿no?, en la actualidad y estos grupos que directamente se crearon para escrachar gente, ¿no?, que existen sobre todo en Facebook, ¿no? Cómo muchos de ellos pierden credibilidad, a ver, para leer textual, ¿no? Nos pone un compañero, como muchos de estos scratches pierden credibilidad cuando el que publica es un perfil poco creíble, o que recién se creó, o que está en forma anónima, ¿no? Porque Facebook ahora nos permite poder publicar de forma anónima. Pero es eso, es ver la apropiación de las tecnologías para poder comentar, bueno, estas experiencias en este contexto determinado, que es muy diferente al contexto actual, ¿no? Estamos hablando de un contexto de que no hace mucho había pasado el primer Ni Una Menos, que hace muy poquitos meses estaba sucediendo el Me Too. Tengo otro mensajito. Los grupos de confesiones de los colegios. eh, bueno, eso también, ¿no? Ya por ahí, yo cuando en mi época de adolescente no existían estos Instagram para contar estas situaciones, pero sí, ¿no?, se creaban como perfiles falsos para contar como, entre comillas, chismes de la gente, ¿no? Cualquiera que sea. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que es el activismo feminista. Eh, Sí, esto, ¿no? La apropiación de las tecnologías, de las redes sociales, de la comunicación digital por diferentes colectivos, en este sentido, de colectivos feministas, de centro de estudiantes, de colegios secundarios de Cava, para poder postear diferentes situaciones. Y no solo, lo interesante es que no solamente
sobre sus compañeros, sino también sobre profesores o preceptores, ¿no? Lo cual por ahí venía siendo en algunos colegios como algo bastante silencioso, ¿no? Entonces, nos van a decir los autores que las mujeres denunciantes, las jóvenes denunciantes, expresan esta naturalización de una forma de trato masculino que tenían interiorizada. Dicha naturalización no impedía que sientan dolor o malestar, pero no podían encontrar una explicación de ese sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sentían ante ante esas situaciones? Bueno, ahí nos ponen en el chat que Twitter se transformó en una cloaca donde no se salva a nadie. Es bastante cruel Twitter. Entonces, esta actitud va a ser lo que van a denominar los autores una actitud tóxica, es decir, una actitud de sumisión corporal y una actitud que no es consciente, cuyo malestar que se interioriza puede sentirse, pero no verbalizarse, es decir, no poder contarlo, no encontrar las palabras para decir lo que está diciendo, ¿no? Entonces, las estudiantes mencionan el tiempo subjetivo que las llevó a entender lo que le sucedía, a comprender si eso era o no violencia, y luego a poder animarse a contarlo, ¿no? Se sienten en ese momento, en el 2019, con fuerza vital y social para poder verbalizarlo, para ser escuchadas y hacer valer en ese momento lo que era la consigna, ¿no? Que no es no. Nos van a contar también los autores que asistieron a un cambio en los umbrales de sensibilidad que van a reconfigurar los sentimientos y las percepciones respecto de ciertas formas de trato que históricamente padeció el género femenino, ¿no? Se podría hablar de un doble corrimiento de los umbrales de tolerancia. Por un lado, las situaciones que antes eran percibidas como comunes, naturales, normales, eh, y por otro lado, ciertas emociones como el miedo, la culpa y la vergüenza, y cómo esas emociones pierden fuerza como barreras emotivas por las cuales las mujeres antiguamente soportaban solitariamente eh, diversas formas de violencia de género, ¿no? Este proceso hace que en la actualidad un sinnúmero de hechos, de situaciones y de modos de interacción sean visibilizadas y denunciadas como expresiones de violencia, ¿no? Siempre a mí, cada vez que leo este texto, se me viene un ejemplo. Mi mamá me contaba que cuando ella era chica, allá por los 70, quizás fines de los 70, eh, sí, cuando ella se tomaba el colectivo para ir al colegio, siempre había un hombre que le mostraba el pene, ¿no? A ella y a las mujeres que estaban ahí. Y que en ese tiempo era como normal. Entonces, si ella se subía al colectivo y veía, ¿no? Siendo una niña, estoy hablando 10, 11 años, siendo una niña, subiéndose al colectivo y viendo a este hombre, lo que hacía es tratar de darle la espalda lo más posible para no ver esta escena. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría en la actualidad con eso? Eso ya no se naturaliza, digamos, si sucede eso en un tren. Bueno, vemos por ahí cuando se viralizan, ¿no? Los videos en los subtes, en los colectivos y demás, incluso hasta los propios colectiveros o las colectiveras, las personas que estén conduciendo el colectivo, ¿no? Cierra el colectivo y para, cuando encuentra una policía, lo lleva a la comisaría más cercana, las personas lo graban, ya, bueno, se empieza a averiguar cómo se llama, si tiene antecedentes o no, se hacen denuncias, ¿no? Es muy diferente la naturalización, digamos, con respecto a la naturalización que anteriormente existían en esas situaciones, ¿no? En esas situaciones que seguramente a la mayoría de las mujeres que se subían en ese momento del colectivo y veían esa escena, sentían miedo y hasta vergüenza, ¿no? De poder contar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que hacía ese hombre en colectivo. Bueno, hoy en día no es así. Entonces, nos van a decir los autores que el escrache
el scratch como posteo, ¿no? Como lo que venimos viendo, va a expresar una cierta superación de este desgarramiento subjetivo, ¿no? Porque es el resultado de un proceso reflexivo cuya verbalización del sufrimiento y el dolor contribuye a sacarse de encima el miedo, la vergüenza o la culpa de la persona a la que le sucedió esta situación de violencia, ¿no? Ese alivio que las estudiantes sienten al poder narrar lo que les sucedió es parte de un proceso de subjetivización por el cual comienzan a priorizarse a sí mismas respecto de sus pares varones, ¿no? Del silencio para cuidar al otro que las había violentado se pasa al habla para poder crear una red entre ellas y poder contarse qué es lo que vivió cada una, ¿no? Y justamente uno de los motivos primordiales para decidir hacer estos posteos es evitar que le pase lo mismo a otras compañeras o a otras chicas que conviven en la misma escuela, ¿no? Con el posteo, entonces, las estudiantes van a buscar, en términos de Goffman, eh, para bueno, seguramente aprobaron, discursaron sociología, vemos, ¿no? A Goffman. Entonces, lo que van a estudiar, lo que van a buscar las estudiantes es, como decía Goffman, derribar la fachada de esos compañeros. ¿No? No sé si recuerdan la metáfora teatral, el poner en escena, ¿no? Que es la fachada y demás. Entonces, al ser denunciados con nombre y apellido, estos compañeros pierden, digamos, el estatus que pueden llegar a tener en el colegio. Esa fachada, ¿no? Que se creó a lo largo bueno, del tiempo transcurrido en las diferentes escuelas, en el espacio escolar. Y al parecer, por conversaciones que nos relatan los y las autores que tuvieron con estudiantes de diferentes escuelas, estos posteos, estos scratches tienen consecuencias importantes en lo que es la sociabilidad escolar de las personas a las que denunciaron, ¿no? Si bien muchas veces los casos denunciados son conocidos por el entorno cercano de los y las estudiantes involucrados, una vez producido el posteo, recibe un fuerte repudio de los pares de su escuela y de otras que no sabían de esta situación, ¿no? Los autores nos van a decir que las jóvenes estudiantes encontraron a través de este scratch cibernético la forma de desnaturalizar comportamientos e interacciones cotidianas con jóvenes varones que perciben como violentos, ¿no? A través del análisis de las diferentes denuncias, los autores pudieron identificar que existe lo que se denomina esta gramática de los scratches, es decir, este modo de narrar las situaciones de violencia donde se va a describir lo que sucedió en torno al dónde, el qué, el cómo y el porqué de la situación experimentada por las estudiantes, ¿no? Nos van a decir también que la escuela se ve disminuida en su capacidad de acción sobre estos mecanismos para resolver este tipo de situaciones, tanto se refieran a compañeros varones como a profesores o cualquier persona parte de la institución, y al mismo tiempo que también pierde el monopolio de la sanción, ¿no? Que es ejecutada por la comunidad estudiantil a través de este scratch. Y el posterior aislamiento del denunciado por parte de las compañeras y compañeros. Es decir, que la escuela, al no tener este poder de decisión y al no poder, digamos, gestionar algún tipo de sanción, ¿no? Hacia el estudiante, la comunidad estudiantil realiza el scratch y bueno, y puede suceder esta marginalidad social posteriormente dentro de la escuela de la persona victimaria, ¿no? No obstante, nos van a decir los autores que es necesario también, y es muy importante, repensar estos límites y las consecuencias, ¿no? Que tienen estos posteos y los scratches, el cual deviene de una estrategia punitivista que es súper debativa, ¿no? Y toda esta, lo que van a denominar en la actualidad como la cultura de la cancelación y demás, anclada en la visibilización, la denuncia y sobre todo la sanción entre pares, ¿no? Que son, en este sentido, estudiantes de colegios de Cava, ¿no? Entonces, estos son los textos
que teníamos que conversar hoy son bastante interesantes, ¿no? Porque es un debate súper fuerte que existe